Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a esta nueva semana de noticias a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bassani y esto es Bolivia News. Comenzamos. Hoy es lunes 23 de febrero. Les contamos que empiezan a haber problemas de salud en Cobija luego de que el sábado el río Acre inundara la capital de Pando. Hay más de 250 familias con sus casas inundadas y casi 1.100 personas debieron ser evacuadas. Sin embargo, el desastre continúa y las aguas crecieron 1 metro más que el año pasado, inundando de 4 a 6 barrios, según informó el gobernador Edgar Polanco. Producto de las inundaciones, algunas personas comienzan a tener problemas de salud en el campamento de evacuados del Coliseo Ernesto Nishizawa. La representante de Dirección Municipal de Salud, Ortesina Chaimia, indicó que se han presentado casos de hipertensión y tenemos adultos mayores, casos de dermatitis por el contacto con el agua y diarrea, aseguró. En Cobija se recibió un avión enviado por el gobierno con 4,5 toneladas de alimentos y enseres, pero al momento las ayudas empiezan a escasear. Las respuestas no se dejaron esperar luego de que el gobierno boliviano publicara una solicitada en los diarios chilenos El Mercurio y La Tercera por el reclamo marítimo. En la separata se asegura que Salvador Allende respaldó en 1970 el reclamo boliviano de alcanzar una salida soberana al Océano Pacífico. El ministro de Gobierno, Hugo Moldis, dijo a El Deber que la publicación forma parte de una estrategia comunicacional que nace de la necesidad de llevar la verdad al pueblo chileno. En tanto, en el gobierno chileno admiten que Allende estuvo de acuerdo en retomar las relaciones con Bolivia, pero respetando los acuerdos suscritos entre ambos países, según indicó el portavoz del gobierno chileno, Álvaro Elizalde. Por su parte, el canciller chileno Heraldo Muñoz declaró que Bolivia carece de argumentos jurídicos, por lo cual se apela a una campaña mediática. El fiscal general José Ramiro Guerrero indicó que el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, será convocado para que aclare y explique su supuesta participación en un plan secesionista, encabezado por Eduardo Rosa el año 2009. Estas declaraciones se realizan luego de que Mario Tadic y Eloy Toazó, condenados a 5 años y 10 meses de prisión por el caso terrorismo, mencionaran a Costas en sus declaraciones. En tanto, el exgobernador rechazó estar involucrado dentro del caso terrorismo e indicó que esas acusaciones quieren dañarlo políticamente. Me han abierto 25 juicios sin encontrar ninguna prueba de culpabilidad. Al gobierno le digo que deje de mentir y manipular para sacar provecho. Si pueden, gánenme democráticamente, expresó Costas en un comunicado. Guerrero dijo que la investigación del caso se reencauzará en el marco de la búsqueda de la verdad histórica de las acciones separatistas y no en base a un tema político contra Costas, según el periódico digital Oxígeno. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, informó la pérdida de 120.000 hectáreas de soya a consecuencia de la sequía. Según el presidente de la institución, Demetrio Pérez, la zona afectada está en los municipios de Cuatro Cañadas y Pailón. Se han podido establecer que las 600.000 hectáreas sembradas en la zona este del departamento de Santa Cruz, de ese total, un 20% están consideradas como superficie perdida, un 40% son clasificadas como superficie afectada y el restante 40% como superficie en buenas condiciones, según las declaraciones de Pérez. Y esta noche, el grupo orureño Pasión Andina se presentará en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar y están listos para dejar el corazón sobre el escenario. Hay un buen nivel de competición y creo que tenemos lo nuestro para triunfar, dijo a El Deber el compositor de Morena, el tema con el que enfrentarán a los participantes de Chile, Brasil, Argentina, Perú y Colombia. Los músicos comentaron que no sienten el mismo apoyo que los bolivianos dieron a los representantes nacionales en años anteriores, tal vez por la molestia de lo que ocurrió el año pasado con Chilahatun, pero esperan superar el negativismo contra el festival y escribir otra historia. El presidente del jurado, el argentino Pedro Aznar, garantizó absoluta imparcialidad en caso de otro empate. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas.
El dólar se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos 81 centavos y el yen mantiene su cotización instalada en 0.057 bolivianos. Fin de semana cargado de deportes. Revisamos lo principal en este segmento. Atención, porque estos son los resultados del torneo clausura del fútbol profesional boliviano. Y empezamos hablando de Bolívar, que perdió el invicto que tenía hace 13 fechas, y Blooming, que logró ganarle en el Tahuichi por 1-0 con un gol de Miguel Hurtado. Sin embargo, esto no afecta al equipo paceño, ya que mantiene la punta en la tabla de posiciones con 19 unidades. Por otro lado, los azules de Sport Boys derrotaron a Universitario de Sucre en Warnes por 2-1. Y en un partido jugado en Montero entre Guavirá y Destroyers, que terminó en empate por 2-2 y con 4 expulsados de la cancha de juego, asimismo termina el empate de 2-2 entre la U de Pando y Petrolero de Yacuiba en el estadio Federico Ibarra. Y en la Villa Imperial, San José cae y le otorga un cómodo triunfo a Real Potosí, quien acaba el encuentro con 2-0. El Tigre se va hasta Ecuador para conseguir puntos importantes en un partido en el que se enfrentará ante el Emelec por el Grupo 4 de la Copa Libertadores 2015. Los atigrados saben que no será un partido fácil ante el equipo ecuatoriano, dirigido precisamente por el ex técnico de la selección boliviana, Gustavo Domingo Quinteros. Sin embargo, prometen dejar todo en la cancha este próximo martes en Manta, Ecuador. El equipo boliviano llega hasta Ecuador con buena racha, ya que en su primer partido, jugado en la ciudad de La Paz por este torneo, derrotaron al brasileño Internacional por 3-1. Los atigrados quieren repetir la hazaña y traer la victoria a Bolivia y, por supuesto, avanzar en esta Copa Libertadores de América. Esto es todo en informaciones para esta jornada de lunes. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.